Quiero invitarles en esta mañana a ir al libro de Daniel, Daniel capítulo 3, libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 3. Bueno, será la lectura extensa, ¿no? Vamos a leer el capítulo. Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén y amén. Tengan la amabilidad y se sientan. El nombre de Policarpo es ampliamente reconocido por historiadores y estudiantes de la historia de la iglesia. Según se cree, Policarpo nació en el año 70 después de Cristo y su conversión al cristianismo está directamente relacionada con el apóstol Juan, de quien se dice fue su discípulo. Se desempeñó eventualmente como obispo de la ciudad de Esmirna en el Asia Menor, la actual Turquía, en un momento en el que la persecución contra la iglesia por parte del Imperio Romano arreciaba, por lo que finalmente terminó siendo capturado por el imperio. En el juicio, el procónsul romano que le juzgaba trató de disuadirlo de sus convicciones, diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. A lo que Policarpo respondió, y su respuesta ha trascendido y por esto se le recuerda. Él dijo: llevo 86 años sirviéndole a Cristo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Finalmente, los soldados terminaron atándolo a un madero para incinerarlo. Y antes de que el fuego fuese encendido, Policarpo elevó su mirada al cielo y oró en voz alta diciendo: Señor, Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Y dicho esto, terminó uniéndose a miles y miles y miles de mártires que han dado su vida por la causa de Cristo.
Es así como terminó la historia de este valiente hombre del Señor, quien durmió no para ver muerte eterna, sino para que eventualmente el día que el Señor retorne por su iglesia, entonces se cumpla lo que el apóstol Pablo habla allí a los tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero a causa de la gracia de Dios, pero manifestada en este hombre en forma de fidelidad al Señor. Yo creo que entonces la enseñanza más grande que nos dejaron tanto Policarpo como los cientos de miles de cristianos que sufrieron martirio por causa de Cristo es que ni aún ante la amenaza de muerte ellos abandonaron sus convicciones. Ni aún ante la amenaza de muerte, que en ellos se cumplen las palabras dichas por el Señor Jesucristo en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lastimosamente, la iglesia contemporánea, en particular la iglesia occidental, difícilmente podrá hacer suyas las palabras del Señor, ya que la fidelidad suele en muchas ocasiones ser un asunto circunstancial en lugar de esencial. A lo que me refiero es que dependiendo de mis circunstancias, de las circunstancias contextuales, si no son favorables, entonces afirmaremos nuestras convicciones con vehemencia, ¿verdad? Es muy fácil decir que yo voy a vivir y voy a morir por Cristo donde no hay persecución, donde no hay problemas, ¿no? Donde tenemos libertad de cultos, donde no nos encarcelan por causa de nuestras convicciones. Es muy fácil. Pero si las circunstancias no son contrarias, entonces no solamente será difícil, sino en algunos casos imposible mantener aquellas circunstancias. Sin embargo, mis amados hermanos, uno de los rasgos distintivos del cristianismo genuino, del cristianismo verdadero, es justamente la fidelidad. La fidelidad es un rasgo distintivo que, si bien es cierto, no será una fidelidad perfecta, sí será una fidelidad sincera, verdadera. Y es por esta razón que quiero que meditemos en este asunto de la fidelidad, basándonos en el texto que leíamos allí en Daniel, el capítulo 3. Para esto hablaremos de tres aspectos, y es, en primer lugar, la fidelidad desafiada; en segundo lugar, la fidelidad probada; y en último, la fidelidad premiada. Son estos los tres aspectos en los que estaremos meditando con la ayuda de nuestro Señor. Miremos entonces, en primer lugar, la fidelidad desafiada. Para ubicarnos en el contexto, es necesario recordar que esta historia que leímos está siendo llevada a cabo en Babilonia, que para la época era parte o era el imperio que gobernaba, el imperio de turno. Babilonia había conquistado una buena parte de naciones en el mundo conocido, las cuales incluían la nación judía, la cual finalmente cayó en manos del imperio babilónico después de un asedio de 2 años en los que los babilonios estuvieron cercando o rodeando aquella ciudad de Jerusalén. En el año 586 antes de Cristo fue cuando termina cayendo a esta ciudad de Jerusalén. Y varios libros de la Biblia nos dan fe o testimonio de esto: Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Isaías, Jeremías, Habacuc, etcétera. Nabucodonosor terminó casi que devastando por completo a los judíos, y Jerusalén fue saqueada no solo de las riquezas materiales,
sino de su propia gente, la cual fue llevada a Babilonia con el propósito de servir al imperio. Y es en ese contexto que Misael, Ananías, Azarías y Daniel, quienes eran varones pertenecientes a la familia real, estos eran sus nombres reales, los nombres que le habían sido puestos en su casa, fueron llevados a aquel lugar para ser entrenados en los aspectos culturales propios de Babilonia, en una especie de lavado de cerebro, para que al servir a los dioses babilonios no chocaran con sus convicciones, sino que les fuera natural. Es decir, ellos fueron llevados y fueron adoctrinados allí en Babilonia. De hecho, sus nombres en este proceso de adoctrinamiento, sus nombres les fueron cambiados de nombres judíos a nombres babilónicos, con la finalidad de que ellos tuvieran una inmersión cultural, que les fuera más fácil este proceso de adaptación a la nueva cultura. Es por eso que estos hombres terminan siendo llamados, en el caso de Daniel, Belsasar, y en el caso de sus amigos finalmente fueron llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y todos estos nombres tienen que ver directamente con una deidad babilónica. Así que noten ustedes, los nombres de Daniel, de Misael, de Ananías y de Azarías son nombres que se conocen como nombres teóforos, porque en su nombre incluían el nombre de Dios. Y sin embargo, los nombres que le fueron colocados en Babilonia incluían en esos mismos nombres los nombres de dioses paganos, deidades paganas de allí pertenecientes a Babilonia. ¿Con qué finalidad fue hecho esto? Bueno, con la finalidad de que ellos olvidaran sus raíces, olvidaran aquello que les había sido dado por sus padres, el mandamiento de Dios, y ahora fuera más fácil que ellos sirvieran a los dioses paganos en Babilonia. Y en el texto específico que nos ocupa, ya estos hombres habían pasado algunos años en Babilonia, ya no eran simplemente unos jovencitos como habían sido deportados cuando Babilonia terminó tomando Jerusalén, sino que ahora ya tenían varios años de estar allí y el rey los había colocado como funcionarios de aquella provincia, así que ahora ostentaban un alto cargo administrativo. El rey entonces había determinado levantar una estatua en su propio honor, algo que comúnmente los reyes de los imperios solían hacer en una especie de autoexaltación. Recordemos que era muy normal en aquella época pensar que estos reyes eran dioses, eran deidades, o en su defecto eran derivados de los dioses, es decir, eran hijos de los dioses. Así que, de hecho, ellos exigían culto para sí mismos como si fuesen deidades. Esto mismo lo hizo más adelante en el imperio griego Alejandro Magno, y posteriormente lo hizo el César en el imperio romano, de tal manera que en tiempos de Cristo el emperador romano había un lugar donde se hacía culto al emperador, culto al César. Era cotidiano, o era lo normal de aquella época entonces, que el emperador exigiera culto para sí mismo como si fuera una deidad. Es decir, les gustaba la autoexaltación, el culto a ellos mismos. Pero no solamente eso, mis hermanos, este acto de levantar una estatua de oro para que los pueblos la adorasen incluía algo más, ya que el reconocimiento y la adoración de aquel ídolo que había levantado Nabucodonosor era una muestra fehaciente de que las personas que provenían de otras naciones eran fieles al rey.
Ese era un propósito político que tenía el rey cuando levantaba la estatua y cuando pedía que todos se hincaran ante la estatua. Él se aseguraba la fidelidad por parte de aquellos a quienes había dominado, de aquellas otras naciones. Así que de esta manera el rey se aseguraba conservar su poderío en el estado, es decir, se aseguraba de que no hubiese resquebrajamientos internos que eventualmente terminaran llevando al imperio a la disolución. Lo que buscaba aquí entonces Nabucodonosor, levantando la estatua y exigiendo la adoración de la estatua, él buscaba unidad de su imperio, buscaba cohesión interna. Y fue justamente esto lo mismo que precisamente había ocurrido en Israel muchos años atrás, en tiempos de Jeroboam, cuando el reino fue dividido. El reino de Israel fue dividido en dos partes en tiempos de Roboam. ¿Recuerdan ustedes? Roboam, hijo de Salomón, por causa del pecado de Salomón, es decir, él entregó su amor a las mujeres y este amor lo llevó a edificar a ídolos en toda Jerusalén, a sus esposas, y Dios entonces dijo que quitaría, o mejor dicho, que el reino sería dividido no en tiempos de Salomón por amor a David, sino en tiempos del hijo de Salomón, para castigo a la casa de David, justamente por lo que había cometido Salomón. Y ustedes recuerdan que Jeroboam terminó llevándose 10 de las 12 tribus de Israel al reino del norte y quedó siendo llamado con el mismo nombre de Israel, porque tenía la mayoría de las tribus, así que ellos quedaron siendo llamados Israel. Y al sur quedaron dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero como era más grande la tribu de Judá, entonces quedó siendo llamado el reino de Judá. Así que al norte estaba el imperio, el reino de Israel, y al sur estaba el reino de Judá. Y en Judá siguieron siendo dominados por la casa, o gobernados por la casa de David, es decir, Roboam siguió siendo el rey. Y con la finalidad de evitar que el pueblo regresase año a año a Jerusalén para conmemorar las fiestas solemnes establecidas en la ley, porque ustedes recuerdan dónde era que estaba el templo, en qué ciudad. Exactamente, en Jerusalén. Con la finalidad, si las 10 tribus fueron apartadas y se constituyó un nuevo reino, recuerden ustedes que año a año esta gente debía bajar a Israel para celebrar, ¿no?, la Pascua, para celebrar el Pentecostés, para celebrar el día de la expiación. Todo eso debían congregarse de nuevo en aquel lugar. Jeroboam, previendo, ¿verdad?, adelantándose a estos acontecimientos, él pensó: si este pueblo va a bajar a Jerusalén, ellos finalmente terminarán nuevamente volviendo a ser fieles a la casa de David. ¿Qué terminó entonces haciendo a Jeroboam? Bueno, él terminó colocando unos dioses, ¿no?, unos becerros de oro en aquel lugar, unos becerros de oro al norte de Israel y al sur de Israel. Y finalmente le dijo al pueblo: cuando ustedes vayan a adorar, vayan a los becerros, ya sea al norte o ya sea al sur. ¿Para qué? Para que finalmente los israelitas que quisieran hacer sacrificio a Dios ya no tuvieran que ir a Jerusalén. Así pues, no solamente era una medida religiosa, sino también era una medida de tipo de orden político. Es decir, para que el reino no fuera resquebrajado, Jeroboam les estableció esos dos becerros de oro. Y es justamente teniendo en cuenta lo anterior, ¿no?, es decir, esa fidelidad al imperio o esa fidelidad al reino, que nosotros debemos ver la imagen de Nabucodonosor. No solamente como una especie de adoración a ese ídolo, sino una especie de cohesión del reino, de cohesión del imperio, de medida política para que el reino finalmente no fuese resquebrajado. Y no solamente eso, Nabucodonosor además impuso pena de muerte
a quien osara finalmente desobedecer la orden. Siendo así, y teniendo en cuenta el poderío de Nabucodonosor, y que muchos de los convocados pertenecían a naciones que habían sido conquistadas por el imperio babilónico, nadie se atrevería a desafiar la orden del rey. Hermanos, pensemos en el hecho de que en aquel tiempo estaba arraigado al pensamiento de los hombres que sus dioses tenían una jurisdicción sobre un territorio local. Pensemos en eso. Era común pensar que Baal, Asera, Dagón, Moloch tenían una jurisdicción o un lugar, un rango de acción en determinado lugar, de tal manera que Baal y Asera eran los dioses ¿de qué territorio? Del territorio cananeo, ¿verdad? En Canaán. Dagón era uno de los dioses ¿de quién? De los filisteos. De tal manera que en ese pedazo de tierra era donde se creía que aquel Dios gobernaba y que los demás dioses no tenían jurisdicción o poder sobre ese territorio, porque allí gobernaba ese otro Dios, ¿no? De tal manera que si los babilonios habían derrotado a los judíos y los habían llevado al exilio, aquello no era entendido únicamente en términos de poderío militar, es decir, en términos materiales, sino que esa victoria era también entendida en términos espirituales. Es decir, para los babilonios y para los judíos debía ser claro que si los babilonios habían derrotado finalmente a los judíos, el Dios o los dioses de los babilonios eran más poderosos que el Dios de los judíos. Y los judíos debían entender también, según el concepto pagano, que si ellos habían sido derrotados, entonces el Dios de ellos era de menor rango o menos poderoso que el Dios de los babilonios. Así que, según el concepto de estas personas, los judíos debían haber reaccionado diciendo: nuestro Dios perdió ante el Dios de los babilonios. Como consecuencia entonces, o como conclusión, el Dios de Babilonia es más fuerte que nuestro Dios. Así era el concepto popular que había en aquel tiempo. Una vez más, ¿quién entonces desafiaría la orden de Nabucodonosor de inclinarse delante de aquel Dios o de aquella estatua que había hecho? Si finalmente Dios había perdido, entre comillas, ¿no? Dios había sido derrotado por los babilonios, por los dioses babilonios. Y no solamente eso, mis hermanos, estamos hablando de que estas personas, entonces les había sido cambiado sus nombres, habían sido inmersos en otra cultura. Aparte de eso estaba el concepto de que su Dios había perdido, no había sido derrotado. Pero aparte de ello, estos hombres estaban en cargos administrativos a nivel estatal, ¿no? Es decir, ellos no eran simplemente esclavos, no, eran siervos, sí, pero estaban puestos en puestos de autoridad, en puestos muy altos en el imperio. Miren lo que dice otra vez el versículo 2 del capítulo 3, donde leíamos: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. ¿Se dieron cuenta? Todos esos son cargos administrativos, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos esos eran gente que estaban en autoridad, y Nabucodonosor los había invitado para que ahora jurasen lealtad a su estatua y por lo tanto al imperio babilónico. Hermanos, ¿han visto ustedes las cosas que hacen los hombres que se encuentran en cargos administrativos en una nación para conservar aquel lugar? ¿Lo han visto? ¿Han visto? Ellos hacen todo para conservar el poder. No, el poder enferma. El poder, digamos que despierta lo peor, la ambición del ser humano.
Y a las personas no les importará hacer lo que tengan que hacer con la finalidad de conservar ese puesto, de conservar el poder. No les importará. Sin importar si tengan que vender su conciencia, si tengan que vender su integridad, sus principios, sus amigos, sus familias, sin importar traición a su patria, sin importar sus colores políticos, su reputación, nada les importará con la finalidad de pertenecer de quedarse con el poder. No les importará nada, no les importará nada. Eso no solamente lo hemos visto en nuestra nación, pero en todas las naciones, ¿no? Y durante todas las épocas habrá gente a la que no le importe nada, nada con la finalidad de estar en el poder. De hecho, hay gente a la que ni siquiera la plata le interesa, ¿no? Ni siquiera el dinero le interesa. Hay muchas personas que han anhelado puestos en el poder, que son millonarios, hermano. Gente extremadamente rica, que ya no tendrían que darse mala vida, ¿verdad? En un cargo administrativo a nivel público en una nación, pero aún así son más los deseos de ser una persona poderosa que de tener dinero, de tal manera que terminan invirtiendo mucho de su dinero con la finalidad de obtener poder. Así que el poder genera ese tipo de cosas, hermanos. Genera, reitero, alianzas, traiciones, no le importa. Es por eso que ustedes ven, sobre todo en nuestro contexto cultural aquí, ¿no? En nuestra patria, que a muchas personas se les llama, a muchos de estos que se acomodan a una visión política de turno y a otra, ¿cómo se le llama? Se le llama camaleones, ¿no? ¿Por qué? Porque así como el camaleón cambia de color dependiendo de la superficie donde se encuentra, de la misma manera estas personas bailan al son que les toquen. De la misma manera, si los que gobiernan son estos, pues soy de ellos. Si los que gobiernan son los otros, pues soy de ellos también, ¿verdad? Así que estas personas lo harán, ¿por qué? Porque por el poder, permanecer en el poder. Y estas gentes que fueron citados para adorar a la estatua de Nabucodonosor estaban allí en puestos de poder. ¿Qué tenían que hacer? No, yo no voy a perder mi puesto por no arrodillarme. No, yo terminaré inclinándome porque voy a conservar mi puesto de poder. Voy a conservar la posición donde me encuentro. Pero aparte de ello, no solamente conservar la posición de poder, si aparte de esto le añadimos que hay una amenaza de muerte inminente para quien no se postre y adore, entonces ya las cosas pasan a ser color de hormiga, ¿verdad? Ahora no solamente se trata de conservar mi puesto en el poder, ahora se trata también de mi vida. Si no me postro, me muero. Me muero. Entonces eran varias cosas, ¿no? Si a eso le añadimos el concepto de que el Dios de los judíos, entre comillas, había sido derrotado, entonces era difícil suponer que hubiese alguien que osara ir en contra del decreto del rey. Difícil de suponer. El decreto de Nabucodonosor desafiaba la fidelidad de aquellos tres muchachos a su Dios. ¿Qué harían ellos? ¿Cederían a las pretensiones de Nabucodonosor o se mantendrían firmes en sus convicciones? ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Qué haría usted en esa situación? Hermanos, al igual que estos tres muchachos, hay cientos de cosas que constantemente desafían nuestra fidelidad a Dios. Cientos de cosas, todos los días. ¿Se han puesto a pensar en qué pasaría con nosotros si estuviéramos en una condición similar a la de ellos? ¿Cederíamos nosotros ante las pretensiones de Nabucodonosor o nos mantendríamos firmes en las convicciones? No. ¿Qué pasaría con nosotros si en lugar de ser miembros de una iglesia en Colombia donde hay libertad de cultos y donde nadie nos persigue por causa de nuestra fe, qué pasaría si tuviéramos que
profesar nuestra fe en lugares como Corea del Norte, Afganistán o Nigeria, que son los peores países del mundo para ser cristianos. Todos los días cristianos son asesinados en esos lugares. De hecho, no se puede. Corea del Norte no se puede. En Afganistán no se puede. Donde ahora que salieron los Estados Unidos, ¿verdad? Con la administración de Biden, salieron los Estados Unidos. Ahora, ¿quiénes fueron los que quedaron gobernando? Los talibanes, ¿no? Los talibanes. Totalmente prohibido ser cristiano. Totalmente prohibido. De hecho, una de las primeras medidas que terminaron tomando los talibanes para asegurarse de que toda la población estuviera bajo sus pies, subyugada, y que no se levantara nadie pretendiendo derrocarlos, fue en esos primeros días, debido a que el ejército de los Estados Unidos dejaron helicópteros, tanques, armas, todo tipo de arsenal militar. Tomaron un helicóptero y tomaron a una persona detractora a ellos, a un traidor. Lo tomaron, lo colgaron de su cuello con una cuerda, lo amarraron a un helicóptero y lo pasearon por todo el país, para que todo el mundo se diera cuenta lo que le iba a pasar a los que fueran traidores al régimen talibán. Y dentro de esos traidores están los traidores a Alá, los traidores al Islam, es decir, los cristianos. Es imposible en ese lugar ser cristiano. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay una iglesia secreta en ese lugar. Hay una iglesia secreta. Gente que se congregan los días del Señor en lugares aislados, muchas veces debajo de la tierra, para adorar y glorificar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque hay gente que, a pesar de tener en riesgo su propia vida, aún así ellos no consideran su vida preciosa para sí mismos, sino que las convicciones los hacen incluso querer dar su vida por causa de Cristo. Así que, ¿qué pasaría con nosotros? Les hago yo la pregunta, mis hermanos. ¿Qué pasaría con nosotros si fuéramos nosotros los que estuviéramos en una situación similar a la que se encontraron Sadrach, Mesach y Abednego? Allí, frente a esa estatua, frente a miles de personas, en riesgo la posición que tenían, en riesgo sus propias vidas, y teniendo en cuenta que su Dios, según el concepto de todos, había sido dominado por el Dios de los babilonios, que ya había perdido, ¿qué haríamos nosotros? O pensemos en qué pasará finalmente en Colombia cuando ya no se pueda predicar a los homosexuales de que su estilo de vida desagrada a Dios y que por lo tanto deben arrepentirse. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ya en muchos países este tipo de discurso es visto como discurso de odio. Como discurso de odio. Hate speech. ¿No? Discurso de odio. Hablar en contra de las infancias trans. Hablar en contra de grupos queers. Hablar en contra de todo este lobby LGBT. No, hoy en día en muchos países es prohibido, so pena de cárcel, multas. No, yo hablaba con los hermanos de uno de los países más progresistas, y por favor, cuando hablo de progresismo, no entienda esa palabra como progreso. No la entendamos de esa manera. Así, esa es la acepción que quienes dicen ser progresistas quieren traer, pero realmente el progresismo no tiene nada que ver con ello. No tiene nada que ver con progreso. Uno de los países más progresistas en la actualidad, que más ostenta este tipo de políticas, es Canadá, justamente. Canadá. Y yo hablaba, es decir, hay una proliferación en escuelas, en universidades de este tipo de adoctrinamiento y
me comentaba uno de los pastores allí, yo le preguntaba, ¿cómo hacen ustedes para predicar acerca de este adoctrinamiento, para predicarle a los homosexuales, a los transexuales, acerca de que lo que hacen es pecaminoso y que deben arrepentirse? ¿Cómo hacen ustedes? Él me decía, sí, hermano, es bastante complejo hacerlo. De hecho, me decía, a nosotros nos toca pagar mensualmente un dinero como una especie de seguro, por si llegamos en nuestras predicaciones a decir algo que incomoda y nos demanden, entonces nosotros tener cómo poder defendernos. Ellos pagan, escuchen, ellos pagan para poder predicar libremente. De hecho, me dijo, y la mayoría de veces lo que nos toca hacer, no, si no queremos que nos clausuren nuestras iglesias, la mayoría de veces lo que nos toca hacer es que el día que vamos a predicar esos temas lo hacemos a puerta cerrada y sin transmitir el culto. ¿Para qué? Para que después nuestras palabras no sean sacadas de contexto y llevadas a una corte para ser demandados y ser multados. Noten, no estamos hablando de países allá islámicos, estamos hablando de países en nuestro propio continente, aquí, América. Es América del Norte, pero es el mismo continente. Países que originalmente tenían estas costumbres cristianas, pero que de a poco, por el abandono del cristianismo, empieza a ser visto el cristianismo como discurso de odio, como radicales religiosos, como fanáticos de los cuales debemos deshacernos a como dé lugar. Bueno, ¿qué pasará aquí en Colombia cuando esas políticas entonces sean aplicadas? ¿Cederemos nosotros ante el desafío? ¿Cederemos nosotros? Todos estos aspectos donde nuestra fe constantemente puede ser desafiada, y muchos pueden decir, pues gracias a Dios que no me ha tocado pasar por esa situación todavía. Bueno, a estos tres muchachos les aconteció. A estos tres muchachos les aconteció. Pero no solamente eso, no solamente su fe fue desafiada, Dios mismo permitió que esto les aconteciese. ¿Para qué? Para probarlos, ¿no? Eso nos hace ir entonces a nuestro segundo enunciado, la fidelidad probada, ¿no? El mundo los desafió, pero el Señor permitió esta situación en su providencia para que su fe fuese probada. No se sabe cuánto tiempo pasó desde que la orden fue dada por parte de Nabucodonosor hasta que finalmente se enteraron que Sadrach y sus dos compañeros no obedecían la ley del rey. Lo cierto es que cuando el rey se enteró, no le agradó en absoluto la actitud de estos tres muchachos. Recuerden que su molestia no solamente pasaba por ser un asunto teológico, era un asunto teológico. No respetan a mi Dios, decía Nabucodonosor. Pero también era un asunto de seguridad y permanencia del imperio. Es decir, era un asunto de tipo político. Si los demás que provenían de las demás naciones, porque acuérdense que Babilonia era un imperio se hacía en la medida en la que un reino dominaba a otro y a otro y a otro, y a todos esos territorios pertenecían ahora al imperio, de tal manera que esas naciones aportaban personas para que sirvieran al imperio. Bueno, todas estas personas fueron citadas a ese lugar. Así que si todos los demás sátrapas, gobernadores, y todos los que estaban en puestos de autoridad veían que estos tres muchachos desafiaban, estos tres judíos desafiaban al rey Nabucodonosor, entonces, y Nabucodonosor lo permitía, entonces eventualmente, ¿qué le hacía pensar a Nabucodonosor que no iban a haber más gentes que se levantaran en su contra? Que no iban a haber
más insurrecciones, ¿no? Así que estos tres muchachos estaban desafiando la autoridad del rey, y seguramente, de permitirlo Nabucodonosor, vendrían nuevas insurrecciones que finalmente terminarían por poner a tambalear el imperio. Así que todo intento de desacato debía ser controlado severamente en el acto. Todo intento de desacato, para que los que vieran, y cuando vieran cómo actuaba el rey ante los que se levantaban en su contra, entonces temieran y no se levantaran más en su contra. Entonces dice el versículo 13, no allí donde leíamos, versículo 13: entonces Nabucodonosor dijo con ira, escuchen, y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y escuchen esto, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire, hermano, lo que estaba diciendo Nabucodonosor, en cierta medida lo decía con propiedad. ¿Por qué? Porque según Nabucodonosor, el Dios de los judíos no los había defendido en su propia tierra cuando él los había conquistado. 2 años estuvo Nabucodonosor cercando, rodeando, ¿no? Ellos sitiaron la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jeremías. 2 años estuvieron allí, y a los 2 años Jerusalén cayó. Según Nabucodonosor, el rey y los dioses de los babilonios ahora eran más fuertes, más poderosos que el rey de los judíos. Es por eso que Nabucodonosor, con vehemencia y con altivez, entonces dice: ¿y qué Dios será el que os libre de mi mano? ¿Qué Dios? Si su Dios en su tierra no fue capaz de defenderlos, en esta tierra mucho menos. Aquí gobiernan mis dioses. ¿Qué Dios? Pero hermanos, a Nabucodonosor se le olvida que la jurisdicción de nuestro Dios no era solamente ese pedacito de tierra allá en Israel. No, el Dios de Israel también es el Dios del mundo entero. Es el Dios no solamente del mundo, del universo entero. Y Él manda y las cosas son hechas. De hecho, la razón por la cual Jerusalén cayó fue porque Dios lo permitió, no por otra cosa, no porque los dioses de los babilonios fueran más fuertes que Dios. No, mire lo que dice el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Verso 2, ¿qué dice? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en las casas. Hermanos amados, ¿por qué razón fue que Nabucodonosor finalmente pudo vencer a los judíos? No porque su ejército fuese más fuerte, o no porque su Dios fuese más fuerte que el Dios de Israel, sino por lo que dice el texto: y el Señor entregó en sus manos a Joacim. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Claro, eso no lo sabía Nabucodonosor. Por eso es que Nabucodonosor habla desde su orgullo, desde su pedancia, y dice: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora no solamente era entonces algo que podía llegar a pasarles como si fuera una amenaza, ahora les estaba pasando a ellos.
estaban allí, ¿no? En el patíbulo. Estaban allí en el estrado, estaban allí siendo juzgados. ¿Cómo responderían ellos ante el rey? Ya no era una amenaza, ahora era una realidad. Tenían de frente al hombre más poderoso que había en el mundo. Recuerden, Nabucodonosor era el hombre más poderoso del mundo conocido en ese tiempo. El hombre más poderoso. Y lo tenían de frente y estaba molesto. Estaba airado, estaba enojado con estos tres. Piensen en eso, o pensemos en eso. ¿Cómo responderían ellos ante este rey si cuando este rey hablaba todo el mundo obedecía? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Cómo responderían ellos? ¿Cómo? Si se postran ante la imagen y adoran, asunto resuelto. ¿Verdad? Asunto resuelto. Pueden continuar con sus vidas, pueden continuar con sus altos cargos administrativos y con su estilo de vida. Pueden continuar con el favor de Nabucodonosor. Pueden continuar con sus proyectos personales, con sus sueños. De otro lado, si no lo hacen, lo habrán perdido todo, incluyendo sus vidas. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Y esta pregunta es de suma importancia porque tarde o temprano nos encontraremos todos nosotros en situaciones así donde nuestra fidelidad sea puesta a prueba. Tarde o temprano nos encontraremos en una situación similar. Tarde o temprano. Porque la palabra del Señor dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Escuche, no algunos, todos los que quieren vivir para la gloria de Dios, una vida cristiana auténtica, piadosamente, padecerán persecución por causa de sus convicciones. Así que una respuesta de estos muchachos pudo haber sido la siguiente, ¿no? Señor, Dios nuestro, tú sabes que queremos vivir. Déjanos una sola vez inclinarnos ante la estatua de Nabucodonosor para que él piense que nosotros le somos leales. Déjanos una vez hacerlo. Es más, cuando nos arrodillemos físicamente, lo estaremos haciendo ante la estatua de Nabucodonosor, pero por dentro lo estaremos haciendo ante ti, Señor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Pudieron haberlo dicho ellos? Hermano, porque muchas veces nosotros como que, digamos, le buscamos la vuelta, ¿no? Para que a pesar de que desobedezcamos, pareciera que somos fieles. A pesar de que estamos desobedeciendo, ¿no? De hecho, esto ya lo hizo antes un hombre que era un hombre pagano, pero conoció el poderío de Dios. Estoy hablando de Balaam. Vayan por favor a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Segunda de Reyes 5:15. Balaam, ustedes recuerdan que era un general del ejército sirio, había sido sanado de una terrible enfermedad que tenía en su piel, una lepra, ¿no? Y ahora él había quedado en deuda con el Dios de Israel. Y mira lo que dice el texto, verso 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, estamos hablando de Naamán, amén, Naamán, disculpen, Naamán, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara, Naamán le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, escuche esto, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas.
Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Y mire lo que dice el verso 18: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, que era un dios pagano, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. No, yo voy a volver allá y allá me voy a encontrar con el rey y voy a tener que inclinarme en el templo de Rimón. Bueno, Jehová perdóneme, desde ya se lo digo, me voy a inclinar, perdóneme. ¿Qué pasará, hermanos, cuando nuestra fidelidad a Dios sea desafiada? Naamán sabía que podía llegar a perder su estatus y por esa razón, e incluso podía llegar a perder su vida. Por eso dijo: Jehová perdone en eso a su siervo. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Una sola vez, Dios, una sola vez voy a pecar. Al fin y al cabo nadie es perfecto. Una sola vez te voy a negar. Una sola vez voy a ceder ante las pretensiones de mis amigos, de ir a donde ellos van, de hablar como ellos hablan, de vivir como ellos viven. Una sola vez, Señor. Al fin y al cabo es una sola vez, ¿no? Todos fallamos, ¿no? Y comenzamos a racionalizar el pecado. Una sola vez. Y fulano de tal yo conozco y ha fallado tantas veces. Es que nadie es perfecto. Una sola vez que yo falle, ¿cuál es el problema? ¿No? Una sola vez. Todos pecamos, no hay nadie perfecto. Yo estoy en crecimiento. Dios se acuerda de que yo soy polvo. Y comenzamos a utilizar versos de la palabra del Señor para racionalizar y justificar nuestro deseo de pecar, nuestro deseo de ceder ante las pretensiones del enemigo, de pecar. Y así, mis hermanos, dejamos por completo nuestros principios para actuar de determinada manera, ¿no? Porque nos conviene. Es que si no lo hago me muero. Si no lo hago me muero. Es que si no lo hago pierdo mi trabajo. Hermano, si me empiezo a congregar los domingos, voy a perder mi trabajo. Pierdo mi trabajo, ¿no? O voy a perder tanto dinero si me dejo de congregar, o si me empiezo a congregar los domingos. Y entonces nuestras convicciones van a ser puestas a prueba. Van a ser puestas a prueba. Y hermano, qué triste, ¿no? Que en el día de hoy la gente ya no viva por convicciones, sino viva según el viento sopla. Para un lado o para otro son llevados, y sus convicciones finalmente son desafiadas y son halladas faltas de peso, ¿no? Tal y como lo vemos, ¿no? Cada 4 años en las votaciones, ¿no? Donde impera cualquier cosa menos la convicción a la hora de elegir a un hombre para que nos gobierne. ¿Qué impera? Impera mi conveniencia. No, es que fulano de tal me gusta, fulano de tal me va a dar esto, me va a dar aquello, lo uno, lo otro, o fulano de tal es mi color, no, es de los míos. Pero no interesan mis convicciones. Pero es que ese fulano apoya el aborto, no importa. Pero es que ese fulano apoya a grupos LGBT, no me importa, no. Y dejamos las convicciones a un lado. ¿Por qué? Por mi conveniencia. Es que me va a dar trabajo, no, me va a dar mi casa, o me va a dar qué sé yo. No, hermanos, nuestras convicciones tarde o temprano serán puestas a prueba. Que Dios nos ayude. Muchos años atrás le pasó esto a Martín Lutero, ¿no? Uno de los padres de la Reforma Protestante. Y decía un escrito, un artículo por allí: Martín Lutero apareció ante la dieta de Worms el 16 de abril a las 4 de la tarde
después de un viaje triunfal desde Wittenberg. El silencio descendió sobre el salón donde se estaba reuniendo la dieta. Un representante del emperador le pidió a Lutero que respondiera a dos preguntas. ¿Reconocía Lutero la autoría de los libros que se habían incorporado a la dieta y que llevaban su nombre? ¿Los apoyaría o se retractaría de algo en ellos? Entonces, si reconocía que los había escrito esos libros, y lo segundo era de si se retractaba o si los apoyaba. Sigue diciendo el artículo: Lutero pidió tiempo para reflexionar antes de responder y se le concedieron 24 horas. El 18 de abril a las 6 p.m. dio su famosa respuesta. Escuchen lo que dijo Martín Lutero: Su Gran Majestad y sus señorías buscan una respuesta simple. Se las daré de esta manera. A menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, dado que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho, estoy obligado por las Escrituras que he citado, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. Hermano, ¿usted sabe lo que significaba eso en ese tiempo? No confío en el Papa, no confío en los concilios, porque se equivocan, hermano. En un tiempo en el que desafiar al Papa era desafiar a la máxima autoridad conocida, la máxima autoridad. Lo que estaba haciendo Martín Lutero con sus palabras era colocarse literalmente la soga al cuello. Si él reconocía que esos libros eran de su autoría y si no se retractaba de ellos, de ahí salía para ser muerto, como de hecho fue condenado. De allí salió para ser muerto, pero providencialmente en el camino Dios le libró su vida y pudo escaparse. Pero él no sabía lo que iba a pasar. Él estuvo dispuesto a morir, a dar su vida por sus convicciones, a menos que se me convenza por la palabra de Dios, ¿no? A menos de que me digan que estoy equivocado, como por la misma palabra del Señor. Si no es por la palabra, entonces aquí estoy. No puedo retractarme de nada. Que Dios me ayude. Hermanos, la fe será probada en todos. En todos. Primera de Pedro 1:6, hablando de la salvación, el apóstol Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, hablando de la salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y para qué? ¿Para qué, Pedro? Él dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba vuestra fe. Hermanos, la fe será probada, y esto fue justamente lo que le pasó a estos hombres frente a Nabucodonosor, quien terminó diciéndoles otra vez que Dios podrá librarlos de mi mano. Estos hombres, sin embargo, no menguaron ante aquella amenaza, sino que su respuesta fue poderosa. Su respuesta fue extraordinaria. Miren a estos hombres en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Verso 18. Y si no,
Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Hermanos, escuchen a estos hombres. Nuestro Dios puede librarnos. Él es lo suficientemente poderoso para librarnos. El hecho de que hayamos salido de nuestra tierra derrotados por ti no significa que Él ha perdido su poder, ha perdido su soberanía. No, Él puede librarnos de tu mano. Es una respuesta impresionante, reitero, teniendo en cuenta el concepto que tenían en aquella época aquellos hombres, ¿no? Que el pueblo derrotado, el Dios de ellos era de menor estirpe o de menor rango, de menor poder que el Dios o el pueblo que los había derrotado. Estos hombres, sin embargo, sabían que no era una derrota, sino que Dios en su soberanía había permitido que Nabucodonosor entrara y tomara Jerusalén. Y en esa misma soberanía Dios los podía librar de la mano de este rey perverso. Pero no solamente eso. Acuérdense que ellos no sabían lo que iba a pasar. Usted y yo lo leemos, ¿no? Como sucedió el milagro, pero ellos no sabían. Por eso ellos siguen diciendo: y si no, Dios puede librarnos, pero y si no, Dios puede hacer el milagro, pero y si no, ¿qué va a pasar? Dios puede sanarme, pero y si no, Dios puede proveerme económicamente, pero ¿y si no? ¿Qué va a pasar? Ellos dijeron: ¿y si no? Nosotros estamos seguros de que Él puede, pero no podemos obligarlo. No podemos obligar a Dios que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Si Él quiere, lo hará, pero no está obligado de ninguna manera a hacerlo. Pero ellos dijeron: pero aunque Él no lo haga, no quebrantaremos nuestros principios. Aunque Él no lo haga, no quebrantaremos nuestros principios, sino estamos dispuestos nosotros a ir a la misma muerte por causa de nuestras convicciones. Hermanos, eso es integridad, eso es fidelidad al Señor. Eso es lo que Dios busca en nosotros. No que de vez en cuando estemos siempre, no, de vez en cuando siempre cediendo ante el pecado y después no diciendo: ay Señor, otra vez y otra vez y otra vez. Y sí, es cierto que Dios levanta, es cierto que Dios restaura, es cierto que Dios da. Si hay un corazón sincero, un arrepentimiento genuino, Dios da otra oportunidad. Es verdad, pero hermanos, ¿no es triste acaso decir que siempre estuvimos cediendo? Que siempre estuvimos cayendo. Necesitamos integridad, necesitamos fidelidad, y la fidelidad se demostrará siendo probada. Decía el salmista: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quiere usted habitar en los atrios del Señor, en la presencia de Dios? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él mismo responde: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admita reproche alguno contra su prójimo, aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por ello cambia, quien no dio su dinero a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, esta historia está no solamente para que la prediquemos en la iglesia y nos alegremos de lo que Dios les permitió a estos tres muchachos. No, esta historia es eminentemente práctica para que cuando a nosotros nos acontezca algo similar a lo que a ellos les aconteció, podamos decirle: Dios puede librarnos de esta situación, pero si no nos libra, entonces gloria a Dios, aquí estoy, dispuesto a entregar mi todo, a entregar mi vida. Y eso nos lleva finalmente entonces
a la fidelidad premiada. Finalmente, Dios en su soberanía los libró. Dios en su soberanía hizo el milagro. Verso 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados en el fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Noten, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, no los que había llamado, todos aquellos que querían, de los cuales Nabucodonosor querían lealtad. Ahora ellos se juntaron delante de estos tres hombres, sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros, para mirar a los varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Hermanos, piensen en esto. Estos tres hombres cayeron atados de manos y pies. Pero después dice la palabra del Señor que Nabucodonosor los vio que estaban caminando de un lado a otro. ¿Qué significa? Que el fuego fue selectivo, que el Señor permitió que lo único que se quemase fueran las ataduras que tenían estos hombres, para que pudieran dar testimonio caminando en medio de ese horno de que Dios es capaz de cambiar todas las leyes de la física, ¿no? Y no que se efectuara este cambio en ellos al ser quemados, sino que solamente sus ataduras fueran quemadas. Dice entonces: para mirar a estos varones que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermano, esto significa que la gente incluso los tomó de la ropa y los olía. Y ni siquiera huelen a fuego. Ni siquiera huelen a fuego. Hermano, Dios premia la fidelidad. Dios premia la fidelidad. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿De quiénes? De Sadrach, Mesach y Abednego. El Dios de ellos. Hermanos, pensemos en esto. ¿A ustedes les parece que Sadrach, Mesach y Abednego eran los únicos judíos que estaban allí? No. Muchos otros judíos estaban allí. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Pues lo que pasó fue que cuando sonaron los tambores, cuando sonaron las cuerdas, cuando sonaron las trompetas, se inclinaron. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. No fueron solamente tres muchachos los que se llevaron los babilonios a Babilonia. Fueron muchos más. Pero hubo quienes otra vez racionalizaron el pecado y pusieron en una balanza, ¿no? Ay, Dios mío, ya viene la prueba, Señor, pero es que me voy a morir. Es que tú conoces que tengo a mi esposa y tengo a mis hijos, tengo a mis padres, ¿no? Señor, y si yo me muero, entonces ¿quién los va a sostener? ¿Quién los va a alimentar? Y por eso ya no se habla de tantos, sino se habla solamente de tres que decidieron vivir para la gloria de Dios. ¿No? La mayoría se inclinará y cederá ante las pretensiones del enemigo, la mayoría. Pero siempre habrá un remanente que mantendrá firmes sus convicciones. Y por eso termina Nabucodonosor con nombre propio hablando de estos tres. Bendito sea el Dios de estos tres, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y aquí escuche lo que dice Nabucodonosor: por lo tanto, decreto
que todo pueblo. ¿Qué era el decreto antes? El decreto antes era que el que no se inclinara ante el Dios de Nabucodonosor fuera muerto, ¿no? Y ahora viene un nuevo decreto del rey. Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar. Escuchen esto: por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librar como este. Hermanos, ustedes recuerdan hace 5 minutos a Nabucodonosor lo que les estaba diciendo. Les estaba diciendo: ¿y qué Dios será el que los libre de mi mano? Pero ahora, cuando acontece el milagro, está Nabucodonosor atónito, ¿no? Anonadado, diciendo: ¿qué Dios? ¿Qué Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué Dios puede librar como este Dios? Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, cuando hablamos de fidelidad premiada, no estamos hablando necesariamente de que un milagro siempre es lo que vaya a ocurrir. No estamos hablando de eso. De hecho, hubo muchos a los que no les pasó el milagro cuando estuvieron en las pruebas. La historia es clara. Muchas de estas personas fueron asesinados por causa de Cristo, por causa de sus convicciones. Estos 3 muchachos, no estaban seguros de si el Señor haría el milagro o no, pero ellos sí estaban seguros de ser fieles hasta las últimas consecuencias. Y el Señor dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y escuchen: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es la fidelidad premiada. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Por la gracia de Dios y en su providencia, el Señor permitió un milagro ese día, y ellos fueron librados. ¿Para qué? Para que Dios fuera glorificado. Para que Dios fuera glorificado. Pero hermano, en últimas, Dios sería glorificado tanto por la vida de ellos o por la muerte de ellos, tal y como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo será glorificado de una o de otra manera. De una o de otra manera. Y estos hombres estuvieron dispuestos a que el Señor fuera glorificado y que Dios era digno, incluso si ellos tenían que entregar su propia vida. Dios era digno de que ellos dieran su propia vida. Su vida era insignificante para ellos, con tal de que finalmente quedara claro para todos de que las convicciones que ellos tenían eran firmes, y que Dios estaba en control, y que Dios tenía el poder de librarlos si Él quería. Y si no quería librarlos, entonces la gloria sea para Dios. Dios nos dio la vida. Dios, delante de ti está también nuestras vidas. Tú puedes tomarla. Tú puedes tomarla. Eso son convicciones. Eso es fidelidad hasta las últimas consecuencias. Fidelidad hasta las últimas consecuencias. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque de una u otra manera nuestras convicciones serán probadas. Que Dios nos ayude para cuando venga la prueba, entonces esa fe más valiosa que el oro resplandezca. Que Dios nos ayude, joven, que el Señor te ayude a establecer convicciones para que cuando llegue la prueba en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, no cedas ante las pretensiones del enemigo, sino que antes entonces seas establecido, seas hallado firme en tus convicciones, firme sin ceder ante las pretensiones del enemigo, firme sin ceder ante las pretensiones de los enemigos de la causa de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, para tener una fidelidad similar a la que estos 3 muchachos tuvieron. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a orar.